¿Qué pasa, sumiteros del mundo? Bienvenidos a un nuevo vídeo de el canal de la newsletter de finanzas más gamberra de España. El vídeo de hoy es un vídeo muy especial. Desde que al de la Moncloa le dio por adelantar las elecciones, empezamos a pensar en cómo podíamos traeros un contenido que no fuese lo mismo que estáis condenados a leer, ver y escuchar de aquí al 23 de julio. Y como nosotros lo que nos va son las finanzas y la economía, pensamos, ¿y si le pedimos a los principales partidos una entrevista 100% enfocado en economía y finanzas? Sí, una idea bastante loca para una newsletter que solo reciben 15.000 personas todos los días, a la cual tú te puedes suscribir en 5 segundos desde el enlace que te dejo en la descripción. Pero bueno, el hecho fue que nos lanzamos a la piscina y les escribimos. Y el resultado fue el siguiente. No, dos partidos no contestaron. El primero fue el PSOE, que nos dio una entrevista sin chistar. Y el segundo fue Vox, con el cual estamos intentando organizar una entrevista a día de hoy, pero nos invitaron también a la presentación en vivo de su programa económico en la sede nacional del partido. Y al resto de partidos al que contactamos, que básicamente era el Partido Popular y Sumar, nos dijeron: no nos han contestado. Pero bueno, la invitación sigue ahí abierta y si queréis venir a una entrevista como la que vais a ver en unos segundos, lo único que tenéis que hacer, chicos de Partido Popular y de Sumar, es contestar a los miles de mensajes que os hemos enviado, máquinas. Pero bueno, ya os he dado la chapa lo suficiente. Lo que estáis por ver es la entrevista que le hicimos a Pedro Casares, que es el secretario de Economía y Transformación Digital del Partido Socialista. Así que sin más preámbulo, aquí la tenéis. Y no sé, Pedro, si nos puedes contar un poco acerca de quién es Pedro Casares, un poco de por qué eres el secretario de Economía, qué te has dedicado en un minutito, si nos lo puedes resumir, te lo agradecería. Bueno, pues Pedro Casares sobre todo es un economista y profesor universitario. Esa es mi profesión y he tenido la suerte también pues de tener la responsabilidad de ser diputado nacional en el Congreso y de ser el portavoz de Economía y juntar dos de mis pasiones en la vida, como son la economía y la política. Eso da una enorme responsabilidad. Durante estos años he tenido la oportunidad de enseñar a muchos estudiantes economía en la Universidad Pública de Cantabria y ahora tengo la responsabilidad de hacer leyes que mejoran el ámbito económico de nuestro país para ofrecer un futuro mejor a muchos de esos chavales también a los que enseñaba en la Universidad de Cantabria. Perfecto. Como te he comentado, nosotros somos un newsletter diario de finanzas, de la gente que nos lee, es gente apasionada del mundo de las finanzas, inversores, etcétera. ¿Has invertido alguna vez en bolsa? ¿Inviertes en bolsa? ¿En algún activo en particular? ¿En ladrillos? ¿Cómo? Pues no, tengo que reconocerte que en bolsa no he invertido. Y bueno, mis inversiones, si se pueden llamar así, si es cierto, compré mi primera vivienda y luego tuve la oportunidad de tener una segunda que ahora tengo en alquiler, y esa sería mi única inversión que tengo. Y más allá de unas acciones que compré del equipo de mi ciudad, el Racing, pero no eran una inversión, era más bien un sentimiento en un momento difícil del club, y tengo unas acciones también del Racing de Santander. Muy bien, perfecto, vale, vale. Oye, y ya que tienes digamos, un largo recorrido en economía, creo que eres PhD, doctor en economía, ¿me puedes responder esta pregunta? ¿Capitalismo o socialismo? Bueno, yo creo que socialdemocracia, ¿no? La socialdemocracia es la mejor respuesta para tener una economía social de mercado que responda a los intereses de la mayoría de hombres y mujeres de este país y del conjunto del mundo. Yo creo que hemos demostrado que era posible tener una economía de mercado y unos servicios públicos que garantizasen la igualdad de oportunidades para todos y todas. Bueno, vamos a hablar del primer tema, que son las pensiones, ¿no? Que es un tema bastante complicado, bastante importante en el país. Y la primera pregunta sería, ¿cómo le explica usted a un chico de 25 años, que puede ser nuestro lector, que gana 1.500 euros al mes más o menos, y que de media le suben al año unos 2, de 2 a 5% su sueldo? ¿Cómo le justifica usted que las pensiones se revaloricen al IPC cuando esta persona pues no su sueldo no se revaloriza al IPC y probablemente no llega a final de mes y ve que las pensiones sí que tienen ese aumento constante? Bueno, nosotros apostamos por la revalorización de los salarios. Desde el punto de vista público, hemos subido
el salario mínimo interprofesional, que es el único que puede fijar el gobierno. Lo hemos subido un 8% este año. En conjunto, en la etapa del gobierno de Pedro Sánchez ha subido un 47%, desde los 735 euros con el Partido Popular a los 1.080 euros mensuales en 14 pagas que hoy cobra alguien que gane el salario mínimo interprofesional, que son más de 2 millones de personas en este momento en el país, y estamos apostando también y pidiendo un esfuerzo a las patronales para que hagan una revalorización de los salarios. Hemos visto cómo se han incrementado los beneficios empresariales y entendemos que también esas mayores ganancias tienen que repercutirse en los sueldos de sus trabajadores y trabajadoras. Y luego están las pensiones. Nosotros tenemos un compromiso con los mayores de nuestro país de que sus pensiones se actualicen tanto como suba el coste de la vida. Yo creo que es también una necesidad para con nuestros mayores. Después de toda una vida trabajando, se merecen tener pensiones dignas que garanticen su poder adquisitivo, teniendo en cuenta que tenemos un sistema que va a garantizar también esa necesidad entre que los jóvenes que trabajan hoy y los que están jubilados pues puedan contribuir al sistema público de pensiones. Un joven, un chaval que hoy está trabajando, en el mañana también va a recibir una pensión pública. Yo creo que esa es la mayor fortaleza de un estado del bienestar como el que tenemos, para garantizar que desde que uno empieza su carrera profesional hasta que se jubila, pues tenga un poder adquisitivo que le permita tener una vida digna, ¿no? Y yo creo que ese es el compromiso que un gobierno tiene que adquirir, garantizar también el poder adquisitivo de los pensionistas. ¿Y usted cree que los jóvenes hoy de 25 o 30 años van a tener las mismas pensiones que tienen sus padres hoy en día? Estoy convencido de ello, y además hemos tomado decisiones políticas muy importantes en esta legislatura para garantizar ese sistema público de pensiones. Hemos acabado con dos medidas del Partido Popular que ponían en riesgo nuestro sistema público y sobre todo reducían mucho las pensiones del presente y del mañana. Acabamos con la dictadura del 0,25 de revalorización de las pensiones y con el mal llamado índice de sostenibilidad del Partido Popular, que condenaba a reducir las pensiones entre un 30 y un 40%. Ahora tenemos un sistema acordado en el marco del Pacto de Toledo con muchos partidos políticos que hace que nuestras pensiones sean no solo se actualicen con el IPC, sino que además sean sostenibles, garantizando que podamos seguir pagándolas en el futuro. Por tanto, con el Partido Socialista hay toda la garantía de que alguien que hoy empieza a trabajar, alguien que hoy empieza su carrera profesional, que todos... Y oye, si te está gustando lo que estás viendo, más te va a gustar el newsletter diario de finanzas de Sumito. Lo reciben más de 15.000 personas todos los días, es gratis, es fresco y concentra lo más importante del mundo de las finanzas en un solo email. Suscríbete desde el enlace que te dejo en la descripción. Estos jóvenes que nos están viendo tengan en el mañana una pensión garantizada y que además sea una pensión digna, que se revalorice siempre con el IPC. ¿Y usted cree que es sostenible entonces el sistema? Sí, de hecho los datos están ahí. Cuando llegamos al gobierno había un déficit importante en el sistema público de pensiones, lo estamos corrigiendo. Hoy estamos en mínimos históricos del déficit de la seguridad social. Hemos tomado medidas para garantizar mayores ingresos en la seguridad social, subiendo las cotizaciones de los trabajadores para que las empresas también aporten a ese sistema público, y también eliminando algunos gastos impropios de la seguridad social que no eran propios del sistema público de pensiones. Con estas dos medidas y una tercera que es fundamental, incrementar el número de personas que hoy trabajan, vamos a conseguir que nuestro sistema sea sostenible, porque claro, la base de todo esto es que tengamos más personas que contribuyan al sistema, y los datos están ahí, ¿no? Hoy tenemos en España la mayor cifra de personas trabajando de nuestra historia, casi 21 millones de personas que están trabajando. Eso es una base muy sólida que aporta más ingresos al sistema para garantizar esa sostenibilidad de la que estamos hablando. Y una pregunta, porque habla de aumentar las cotizaciones, ¿no cree usted que eso es un poco
la pescadilla que se muerde la cola, porque si las empresas tienen que cotizar más por los empleados y al empleado también se le quita más, los sueldos también van a costar más que suban. ¿No cree usted que ese es el caso? No, porque primero son unos incrementos de cotizaciones muy pequeñitos. Ok, Estamos hablando de pequeños aumentos, pero que hacen que en el conjunto del sistema los ingresos aumenten. Esta es una teoría que muchas veces se utiliza, ¿no? El incremento de las cotizaciones a la seguridad social va a reducir los salarios o incluso el número de trabajadores. Y lo mismo nos decían, por ejemplo, cuando decidimos subir el salario mínimo. Subir el salario mínimo iba a reducir el número de personas trabajando. Pues bien, hemos demostrado que se podía subir el salario mínimo, fíjese, de 735 euros a 1080 euros cada mes y tenemos más trabajadores que nunca, y ahora lo estamos demostrando también con la subida de las cotizaciones a la seguridad social o incluso con la reforma laboral que aprobamos. Hoy los trabajadores tienen más derechos y el número de trabajadores no deja de aumentar. vale. Yo creo que me queda bastante claro, pero tengo esta pregunta aquí que me gustaría hacérsela y es, eh, si yo le doy a elegir a usted hoy pensión para usted, no para el resto de la gente, una pensión pública o una pensión privada para usted, para Pedro Casares, ¿cuál elige? Una pensión pública, yo creo que es la base, la garantía del futuro de nuestro país. Un país decente, un país desarrollado, es un país que cuida de sus mayores. Yo soy un firme defensor del sistema público de pensiones. Además es la garantía de esa solidaridad intergeneracional, que los que trabajan hoy cuiden de los que trabajaron ayer. Creo firmemente en ese sistema. España ha sido en esto un ejemplo en el mundo. Hoy tenemos más de 10 millones de pensionistas en nuestro país que reciben esa pensión, que además se actualiza con el IPCI, y por tanto yo soy un firme defensor del sistema público de pensiones, que además ha funcionado muy bien. Claro, pero ha funcionado como una pirámide poblacional distinta a la que hay hoy. ¿Cómo afrontamos ese reto? Porque la realidad y los datos son esos, ¿no? Cada vez va a haber más gente en el sistema de pensiones, más gente mayor, y los jóvenes trabajando cada vez son menos, porque tenemos un paro juvenil que también es el mayor de Europa. Entonces, ¿cómo afrontamos esos retos, ¿no? Que son retos demográficos, pero también afectan la economía de las personas. Bueno, yo creo que ahí hemos hecho, lo comentábamos antes, ¿no? Importantes reformas para sentar las bases de la sostenibilidad de nuestro sistema público de pensiones. Se trata de que el sistema tenga más ingresos que garanticen los gastos de nuestras pensiones. Eso lo hemos acordado, lo hemos pactado, lo hemos logrado, se está desarrollando, y estamos viendo además cómo se reduce el déficit estructural de la seguridad social, con una premisa que también es muy importante: sacar todos esos gastos que no eran propios de la seguridad social. Y a la vez también hemos demostrado que se puede seguir incrementando el número de personas trabajando en nuestro país, mientras que mantenemos también el número de pensionistas. Los acuerdos a los que hemos alcanzado esta legislatura han sentado las bases del sistema público de pensiones para las próximas generaciones. Lo vamos a ver. Llevamos muchísimos años, los que seguro os leen, igual no lo recuerdan, hablando sobre la sostenibilidad del sistema público de pensiones, que si no era viable. Esto lleva en España, es un debate de décadas. Lo cierto y verdad es que después de 4 décadas de democracia, nuestro sistema público de pensiones hoy está mejor que nunca, y hemos sentado las bases para que lo siga siendo en el futuro. Por tanto, yo creo que el principal mensaje que le podemos lanzar a los jóvenes y a los mayores, a los que están trabajando y a los que cobrarán una pensión mañana, es que el sistema público es viable, que tenemos que trabajar entre todos para que así siga siendo, y que hemos sentado las bases en esta legislatura para ello. Es viable, pero también conlleva ajustes como, por ejemplo, subir la edad de la jubilación, ¿no? Porque es lo que se ha estado planteando y probablemente también pueda pasar en el futuro de que la edad de jubilación tienda a ir al alza, ¿no? Eso para hacerlo, para mantenerlo en el tiempo, pero ¿cómo le explicamos a un joven eso, ¿no? De que, oye, vas a seguir cotizando, estás trabajando duro, pero vas a tener que también trabajar más años, porque la realidad es esa. Bueno, la realidad también es que afortunadamente vivimos muchos más años, que la esperanza de vida sigue creciendo, y algo incluso más importante que eso es que se hace con una mayor calidad de vida, la mejora de las condiciones de vida,
las mejoras de las condiciones sanitarias hacen que tengamos una esperanza de vida mayor y mejores condiciones. En ese marco, en ese contexto, pues acordamos hace ya tiempo alargar la edad de jubilación, que pudiéramos tener más años trabajando. Yo creo que es perfectamente compatible y además el sistema se corrige con profesiones que sean más de un mayor esfuerzo físico, con mayores dificultades, ¿no? Yo creo que estamos en un punto de equilibrio bueno, que además hemos sido capaces de acordarlo con empresarios y sindicatos. Yo siempre creo mucho en el diálogo social, que es la base sobre la que podemos tener acuerdos duraderos que permanezcan en el tiempo, y yo creo que eso España lo ha hecho y lo ha hecho bien, y además con algo todavía que además garantiza el acuerdo, es que la reforma que hemos hecho del sistema público de pensiones en esta legislatura la hemos acordado también con la Comisión Europea. Fíjese, por tanto, la importancia del acuerdo que hemos alcanzado. Un acuerdo con Bruselas y un acuerdo con España, que además ha sido refrendado por la mayoría de los grupos parlamentarios esta legislatura. Sí, o sea, las pensiones es un tema apasionante, podríamos seguir hablando hasta la mañana, pero no tenemos tanto tiempo, entonces quiero pasar al siguiente tema, que es la fiscalidad, ¿no? Ayer en Twitter pusimos un tweet de que íbamos a estar con usted y que íbamos a estar en esta entrevista, entonces la gente preguntaba cosas. Y un tema recurrente o una pregunta de las que salió fue, con toda la recaudación récord que ha tenido Hacienda el año pasado, en parte por la inflación, ¿va a haber algún mecanismo para devolver eso a los contribuyentes? Bueno, yo creo que hay un mensaje muy importante que lanzar, ¿no? Es que los ingresos públicos a través de nuestros impuestos son la garantía de esa mejor España que hemos construido y de todos los servicios públicos que tenemos. España disfruta de uno de los mejores sistemas de cobertura social y de servicios públicos del mundo. Nuestra educación, nuestra sanidad, nuestras pensiones, nuestra dependencia, nuestros servicios sociales son un ejemplo mundial y de mejora de la calidad de vida de nuestros ciudadanos. A partir de ahí, durante estos años, que es cierto que hemos tenido un incremento de los ingresos públicos, sobre todo por la buena marcha de la actividad económica y el elevado número de personas que están trabajando en nuestro país, han servido en buena medida para que el Estado tuviese recursos para hacer frente primero a las consecuencias de una pandemia y después ahora a las consecuencias de una guerra. Esos ingresos nos están sirviendo para hacer un esfuerzo fiscal, un gasto importante en el mantenimiento de rentas. Por ejemplo, recordamos los ERTE, la prestación por cese de actividad para los autónomos durante la pandemia, o ahora para hacer frente a las consecuencias de la guerra de Ucrania, por ejemplo, con la gratuidad del transporte ferroviario, de cercanías, con esa bonificación del 50% en los transportes urbanos de las ciudades que está financiando el gobierno de España, ese cheque de 200 euros a las familias vulnerables, y además estamos haciendo otras medidas de reducción incluso de los impuestos para ayudar a las familias que más están sufriendo las consecuencias de la pandemia y de la guerra, ¿no? Por ejemplo, hemos reducido el IVA de los recibos de la luz o del gas, o hemos reducido el IVA de los alimentos, y en algunos casos en los que ya lo tenían un IVA súper reducido, hemos suprimido el IVA temporalmente de esos alimentos. Por tanto, los mayores ingresos que estamos teniendo como consecuencia de la mayor actividad y del mayor número de personas trabajando nos han servido también para que el Estado tuviera respuestas de política económica para hacer frente a las consecuencias de la pandemia y de la guerra, y eso está demostrando que hemos acertado en la política económica, porque como bien sabéis, hoy España es el país que más crece de toda la Unión Europea, somos el país que más empleo genera y además tenemos la inflación más baja. Y no tiene que ver eso de que España es el país que más crece y más empleo genera porque fue también uno de los que más sufrió la caída de la actividad económica por la pandemia, por ejemplo, y que todavía es uno de los países que más le ha costado recuperarse. Bueno, España, como es cierto que fuimos el país donde la pandemia
pues tuvo una mayor afección. Naturalmente somos un país donde el sector turístico tiene un peso en nuestra actividad económica mucho más alto que países de nuestro entorno, y todo el mundo entiende que en un contexto de pandemia donde lo primero que se hizo pues era restringir la movilidad y que además no podíamos viajar, pues el sector turístico fue uno de los más afectados, y eso hizo que nuestra actividad económica también cayese, ¿no? Pero claro, ahora estamos consiguiendo, fíjese, no solo ser el país que más crece, sino que hayamos recuperado los niveles de empleo que teníamos antes de la pandemia, y a mayores antes de la crisis del 2008. Es decir, ¿Contando los fijos discontinuos o sin contar los bueno, fijos aunque no discontinuos? los contásemos, los fijos discontinuos, hoy en España hay más personas trabajando, pero los fijos discontinuos, ya que me das la oportunidad, es una figura que se introdujo en nuestro sistema de relaciones laborales en los años 80, ha existido siempre, no es un invento del gobierno de Pedro Sánchez, pero sí es una medida potenciarlo que da más derechos a esos trabajadores que solo realmente pues trabajan un mes al año o los meses de verano, etcétera, ¿no? Yo creo que cuando se critican los fijos discontinuos, al final de lo que estamos criticando, y es siempre la base de muchas de las críticas a nuestra política en el mercado de trabajo, es que se critica que recuperemos derechos para los trabajadores y las trabajadoras. Hoy un fijo discontinuo tiene más derechos que un contrato temporal. Por tanto, me parece una extraordinaria medida que potenciemos el contrato de un fijo discontinuo frente a un contrato laboral, porque este fijo discontinuo va a tener, entre otras cosas, pues derecho a una prestación por desempleo. Yo me voy a salir un poco, pero porque creo que el tema lo requiere. Justo estaba hablando con una persona esta semana que era solía ser de rider en Globo, eh, y me dijo literalmente, haciendo de rider en Globo ganaba más que cualquier otro trabajo que he llegado a tener. Pero claro, con todo el tema de la ley rider eso se ha complicado. ¿Hasta qué punto este tipo de regulaciones termina afectando y pasando una factura más grande a los trabajadores que realmente necesitan estos trabajos? Bueno, yo creo que la ley Rider es un avance también en los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. Hemos conseguido que una relación que era estable con una empresa se convierta, por tanto, en un contrato laboral y no en un falso autónomo. Yo entiendo que hay casos puntuales de personas que podían estar teniendo mayores ingresos, pero en realidad era un fraude de ley, y por tanto lo que hemos hecho, algo por cierto que está en el marco ya del Estatuto de los Trabajadores, es regularizar una condición de trabajo con una empresa, y sobre todo algo más importante, ¿no? Que a la vez que dábamos derechos para los trabajadores, estábamos haciendo que las empresas cumplan en igualdad de condiciones, puedan competir en igualdad de condiciones, porque no es justo que una empresa que da de alta a sus trabajadores, que están cotizando a la seguridad social y por tanto tienen un mayor coste, compita contra otra que tienen falsos autónomos a los que no tiene que dar de alta y que paga menor, ¿no? En fin, yo creo que este tipo de regulaciones avanzan en los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. Es una medida además aplaudida en la Unión Europea, que tiene legislación similar, y ahora lo que estamos trabajando es en mejorar siempre las condiciones de trabajo de personas que ya tienen pues, su contrato de trabajo estable. Si podemos ir un poquito más rápido, porque creo que ¿cuántos minutos nos quedan? Pues como 15 minutos Vale, así. perfecto. Voy a hacer unas preguntitas rápidas, a ver si podemos ir un poco más rápido en la parte de fiscalidad para luego pasar a otros temas. ¿Qué está haciendo el gobierno, o mejor dicho, qué plantea el PSOE para esta legislatura, para no volver a tener un caso como el de Ferrovial? Es decir, que empresas españolas vayan y pongan su sede fiscal en otros lados. Bueno, el caso de Ferrovial es un caso aislado. La legislación española o nuestro sistema de fiscalidad no ha impedido que muchísimas empresas sigan cotizando en España y sigan contribuyendo en España, sobre todo cuando su actividad se desarrolla en un país como España, ¿no? Yo creo que España hoy tiene un sistema económico, un sistema fiscal, un sistema laboral y un sistema empresarial que genera el marco de confianza suficiente para que cualquier empresa que quiera desarrollar su actividad aquí pueda hacerlo.
De hecho, hemos aprobado importantes leyes que han revolucionado y han mejorado el clima de negocios en nuestro país. La ley Crea y Crece, la ley de startups, la ley de concursal, la reforma de la ley del mercado de valores nos hacen tener un sistema de clima de negocios de los más avanzados en este momento de la Unión Europea, que permiten que las empresas que quieran trabajar y desarrollar su actividad en España lo hagan. Y además estamos trabajando en el marco de la Unión Europea para tener un sistema de fiscalidad equiparable y armonizado en el conjunto de la Unión Europea. Porque a la pregunta concreta, ¿es razonable que una empresa se vaya de España para pagar todavía muchos menos impuestos de los que paga en un sistema en el que creemos que debe haber un mínimo de contribución de las empresas a nuestro país y al conjunto de la Unión Europea? No, no es razonable. Hay que pagar un mínimo que es la base para la que contribuimos todos en un sistema como el que tenemos, Y ¿no? eso no restringe la libertad de competencia de los países, ¿no? Porque a lo mejor también eso es bueno, que los países compitan entre sí y eso nos hace mejor como unión, como sí, unión económica, ¿no? Sí, de hecho, la Unión Europea trabaja por la libre competencia, pero en igualdad de condiciones. Eso es lo que nos hemos dotado. Chicos, en este momento la cámara dejó de grabar. Para ponernos en contexto, en la entrevista solo estaba Pedro, la chica de prensa del PSOE y yo. Por la forma en que estaba puesto el setting, yo no estaba viendo lo que estaba grabando el móvil y no me percaté de que el móvil había dejado de grabar por unos minutos. Lamentablemente, aunque suene el cliché, esta fue la parte que a mí más me gustó de la entrevista. Sí, aparte de que Pedro seguía dando la chapa de que Ferrovial era lo que era por las subvenciones y los contratos públicos, cosa que yo no comparto porque creo que Ferrovial es lo que es a día de hoy porque son muy buenos y porque ofrecen un precio competitivo, razón por la cual creo que el gobierno les ha dado miles de contratos públicos, y no solo el gobierno de España, también el sector privado y otros gobiernos de otros países. Pero bueno, esos son temas para otra conversación. El caso es que después de esta pregunta le pregunté a Pedro que estaba cansado de escuchar todo el tema de que no eran magias y no eran nuestros impuestos lo que hacían posible la sanidad, la educación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la pregunta en sí era que si los impuestos eran algo solidario o, por el contrario, algo impuesto a la fuerza por el gobierno. No voy a parafrasear su respuesta en este sentido, así que os la dejo a vuestra imaginación. Después de que Pedro terminó de responder la pregunta sobre los impuestos, muy amablemente la chica de prensa del PSOE me avisó de que el móvil había dejado de grabar hace unos 5 minutos atrás. Así que no me quedó otra que levantarme, poner el móvil a grabar y aquí tenéis el resultado de los últimos minutos de la entrevista. ¿Qué libro de educación financiera le recomendaría a un joven de 20 años que empieza su vida profesional? Que empieza a andar por el mundo del dinero, por así decirlo. Bueno, para empezar a hablar de economía, lo mejor sería hacer cualquier manual de introducción a la economía. Yo daba clases, digo daba porque, como sabes, ahora estoy en excedencia para poder ser diputado en el Congreso. Una asignatura muy bonita que se llamaba Introducción a la Economía, que es una introducción a la micro y a la macroeconomía. Hay varios manuales de referencia, todos son muy buenos, prefiero no decirte casi la editorial de cualquiera de ellos, pero y recomiendo empezar por una introducción, que es una introducción a la microeconomía y a la macroeconomía. Es la base para tener principios que además te van a despertar muchas curiosidades. Yo cuando daba las clases, mi papel, y así me lo decían el resto de profesores, es tienes que convencerles de dos cosas. Uno, de que han escogido la carrera correcta, en este caso economía, y despertarles el cariño y la curiosidad por la economía. Y por tanto me tocaba hacer una introducción pues, a los principales temas del ámbito de la microeconomía y del ámbito de la macroeconomía. Yo empezaría por cualquiera de esos manuales. Genial. Hemos hablado un poco de todo, sobre todo del tema de, mencionaba usted que el salario de los funcionarios ha crecido también en estos últimos años, pero una cosa que es muy llamativo es que busque la encuesta que busque y lea el diario que lea. Hay una tendencia y es que la gran mayoría, el sueño medio de los jóvenes españoles, por así decirlo, es ser funcionario. ¿No cree usted que se nos ha a los gobiernos de todos los colores, pero especialmente el gobierno al que usted pertenece, ¿no cree que se le ha ido a la mano incentivando el empleo público y protegiendo, entre comillas, al funcionariado? Bueno, son creo que dos cosas distintas, ¿no? Durante mucho tiempo una salida profesional es cierto que ha sido el empleo público porque teníamos un mercado laboral
pues muy precarizado, con mucha temporalidad, con empleos pues con malas condiciones de trabajo y con bajos salarios. En ese contexto, pues muchas personas optaban por buscar un trabajo seguros más a largo plazo, que muchas veces tenían también salarios que no eran muy elevados, ¿no? Yo creo que son dos cosas distintas. Por un lado, creo firmemente en el empleo público. Cuando hablamos de empleo público estamos hablando pues, de la importancia de servicios tan básicos como la educación, los médicos, las enfermeras, los profesionales de la salud, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los jueces, los inspectores de Hacienda, las personas que se dedican también al mantenimiento de lo básico en una ciudad. Y por otro lado está la necesidad de que muchos de los chavales que hoy están formándose, que hoy están estudiando, están haciendo una carrera o un ciclo de formación profesional, pues descubran también más posibilidades de trabajo. Uno va a ser siempre el empleo público, ¿no? Pero luego también tenemos que incentivar desde los poderes públicos el emprendimiento de nuestros jóvenes, y por eso hemos puesto en marcha leyes tan importantes esta legislatura como la ley de startups, ¿no? Para que todo aquel que tenga una idea, todo aquel que tenga una propuesta de negocio se arriesgue, emprende. Y eso tenemos que facilitarlo desde las administraciones ¿Y no públicas. cree usted que cuando, lo digo por experiencia propia, usted se lanza a esa aventura, es autónomo, no factura un euro, pero tiene que pagar una cuota de autónomo? ¿No cree que eso es uno de los muchos obstáculos que son naturales en el camino del emprendimiento? Fíjese, somos tan conscientes de que eso es un obstáculo que en la ley de startups hemos puesto una medida que creo que es de las más importantes de la ley, que es que si tú tienes un trabajo, ¿no? el que sea, y decides también emprender porque tienes una idea, tú puedas mantener ese trabajo y pongas en marcha esa actividad, y la cuota de autónomos te cueste cero. La paga el Estado durante los primeros años de tu actividad. ¿Por qué? Porque somos conscientes de que hay una barrera enorme que, encima de arriesgar, encima de emprender, pues me puede costar dinero, ¿no? Pues bien, pues una de las medidas es que no pagues Y el que cuota se arriesga autónomos. dejando su trabajo y se lanza a la piscina no tiene ese Bueno, beneficio. tienes otras muchas medidas, ¿no? Pero cuando uno empieza, lo razonable también es hacerlo con también cautela, ¿no? Y para eso está también el Estado, para acompañar. Y luego además hay otras cosas muy importantes que hemos hecho para favorecer el emprendimiento y para favorecer que los jóvenes hagan otras cosas, ¿no? Que es, por ejemplo, tener una ley de formación profesional pionera, una nueva ley educativa, en fin, muchas medidas para que nuestros jóvenes pues, puedan emprender una carrera profesional, ¿no? Nos quedan 3 minutitos y quiero hacer un ejercicio con usted, rapidito. Voy a decirle mm, nombres de cosas, de personas, de lugares, y tiene que elegir uno. Puede pasar la pregunta una sola vez, es un juego. Vale. Puedo pasar la pregunta, Una ¿no? sola vez. Vale. Pasar es que pasa Sí, palabra, ¿no? pasa palabra. Vale, tiene que elegir un ministro de Economía. Y yo le doy a elegir Juan Ramón Rayo, Daniel Lacayo, Gonzalo Bernardos. Si tengo que elegir, Gonzalo Bernardos. Vale. Le regalo 1.000 euros. Y le digo que los tiene que invertir. S&P 500, IBEX 35 o Bitcoin. IBEX 35. ¿Por qué? Bueno, yo creo que confío mucho en la solvencia de las empresas españolas que cotizan en el IBEX. Vale. De media, ¿qué es más eficiente? ¿Una empresa pública o una empresa privada? Pueden serlo las dos. Pero de media. Deme un estimado. Pues probablemente las empresas privadas, porque las empresas públicas tienen otro tipo de rentabilidad que no solo es la económica. Vale. Tiene que elegir mantener uno. Sanidad pública, pensiones públicas o educación pública. Solo puede mantener uno. Paso palabra. No puedo decantarme por ninguna de las. Me parecen las tres muy importantes. Vale. Ha pasado, ¿eh? Ya sabe cómo. Ya he usado ¿Quién tiene un mejor plan económico? ¿Pepe, Vox o Sumar? Sumar. ¿A quién nos queremos como país, no? O sea, esto ya puede ser personal, no tiene por qué ser una declaración del partido. ¿A quién nos queremos parecer más como país, no? Tomando ejemplos. ¿A Francia, a Alemania, a Estados Unidos o al Reino Unido? A Alemania. ¿Por qué?
Bueno, yo creo que han emprendido una nueva etapa con su nuevo canciller y sobre todo, pues algo que valoro siempre mucho de Alemania es el peso de su sector industrial y yo quiero también para mi país que seamos capaces de fortalecer el sector industrial. Muchísimas gracias. A vosotros. Bueno, hasta aquí nos trajo el río. Reconozco que se nos quedaron muchos temas en el tintero. Uno que me hubiese gustado preguntarle en especial era el tema de las CBDCs y el riesgo que ellas suponen para la libertad individual de los ciudadanos europeos y en este caso de los españoles. Y también cuál era la perspectiva del PSOE sobre la regulación de los criptoactivos. En fin, que se hizo lo que se pudo. Espero que para las próximas elecciones generales tengamos los medios para hacer un mejor trabajo y hacer estas entrevistas como Dios manda. Pero bueno, de momento lo único que te puedo decir es que si te gustó la entrevista, le des like, te suscribas al canal y sobre todo, si no lo has hecho todavía, suscríbete a la newsletter diaria de Sumito, que la recibes todos los días a las 9 de la mañana y tienen la concentración perfecta de noticias financieras que necesitas para empezar el día. Tienes el enlace en la descripción. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo que esperamos sea la entrevista con Vox.